¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Hoy nuevamente los motivo para que sigamos motivando a muchas personas que se incluyan en este canal, que se suscriban, invitar a muchas almas para seguir evangelizando. En nuestro canal Héroes de la Fe, les doy la bienvenida a todos. Y hoy vamos a hablar de otro santo mártir maravilloso, San Pedro, nuestro primer papa. ¡Qué maravilla! Le doy la bienvenida al misionero Erwin Lau. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Aquí estamos, muchachos, compartiendo con ustedes la vida de un santo en tu programa Héroes de la Fe. Hoy vamos a hablar de un santazo que nos va a regalar cosas para ti y para mí. Pero antes de eso vamos a hacer una oración para ponernos en tónica con el Señor. Ahí donde estás puedes cerrar tus ojos, invoca al Espíritu de Dios sobre ti y pídele que te llene de sabiduría. Vamos a hacerlo por medio de la intercesión de María Santísima, la Reina de nuestro corazón. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Santo Espíritu de Dios, ven sobre nosotros para que este día de hoy podamos aprender de este hermoso santo que nos regala la Santa Iglesia Católica. Hoy le venimos a hablar de San Pedro Apóstol, aquel que fue llamado el príncipe de los apóstoles. Primero quiero hablarle un poquito de él. Él no era más que un pobre pescador de Betsaida. Betsaida es un pueblo en la región de Galilea. Allí se dedicaba a pescar. No sé qué tan buen pescador era, pero eso se dedicaba. Un día, ese pescador que dicen que nació por ahí a finales del siglo I, quería decir que cuando murió por ahí en el año 64, 67, dicen los historiadores en Roma. Ese santo fue un poquito mayor que Jesús, pero una vez fue llamado por él, de la manera más inverosímil. Quizás como te ha llamado a ti, me ha llamado a mí. Echando las redes al mar, se encontró con su hermano Andrés. Ellos eran seguidores de Juan el Bautista. En ese seguimiento el Bautista le había dicho: ese es el Cordero de Dios, ese es el que quita el pecado del mundo. Entonces allí ellos reconocieron a Jesús. Un día, pescando en el mar de Galilea, se encontraron con Jesús. Una vez lo llamó y le dijo: Simón Bar-Jonás, que significa hijo de Jonás. Desde ahora te llamarás Cefa. Cefa en el vocablo griego significa piedra, viene de kepa, piedra. Entonces desde ese momento Jesús lo había vislumbrado como piedra. En ese momento le dice: desde hoy ya no serás pescador, sino serás pescador de hombres. En ese momento ya se convierte en ese apóstol del Señor, deja sus redes, deja su barca y deja su familia y se va a seguir a Jesús. Lo primero que tenemos que tener en cuenta nosotros como misioneros, como discípulos de Dios, es que a partir del primer llamado, renunciar a todo lo que tenemos, dejar a todo por Cristo. Eso fue lo que hizo Pedro. Una vez, habiendo dejado todo, siguiendo a Jesús, se encontró con que su suegra, la mamá de su mujer, estaba enferma. Apenas supo, le dijo a Jesús: Jesús, mi madre está enferma. Enseguida salieron a sanar a esa mujer. Llegaron a la casa, se encontraron con que esa mujer estaba muy enferma. Jesús oró sobre ella, la liberó, la sanó. Y dice la Escritura que hubo muchas liberaciones. Segunda cosa que te quiero decir a ti que me estás escuchando ahí: aprende de Pedro. Apenas conoces a Jesús, lo sigues, llévalo a tu casa. Todo buen discípulo de Jesús tiene que llevar al Señor a su casa. En ese caminar con Jesús, una noche, después de haber multiplicado los panes, de haber visto tan maravilloso regalo que nos regala el Señor, que de 5 panes y 2 peces dio a comer a más de 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, el Señor les dice: échese de mar a mar adentro. Ellos sabían
como pescadores, que el cielo estaba nublado y que iba a llover. Que estaban cansados, que era de noche. Pero no cuestionaron al Señor. Pedro no lo cuestionó. Salieron mar adentro, comenzó la tempestad y el miedo se acogió de ellos. Yo me imagino que vieron a Jesús caminando sobre las aguas. Y cuando dijeron es el maestro, él le dice, maestro, si eres tú, mándame ir a ti. Jesús le dice, ven, y él comienza a caminar. Esa hermosa experiencia de Pedro caminando sobre las aguas, al sentir el ruido del viento, la tempestad del mar, vuelve a caer a las aguas. Y gritando angustioso dice, Jesús, sálvame. El Señor extiende su mano y lo saca del agua. Yo me imagino las miradas de Jesús y de Pedro en ese momento. Era una mirada de amor, era una mirada de padre a hijo. Es ahí donde yo quiero que tú te encuentres ahora con esa mirada del Nazareno y mires en él que a pesar de que caigas, a pesar de que tu fe a veces falle, ahí está Jesús para salvar. Qué hermoso momento, donde muchas veces criticamos a Pedro porque era el que no tenía fe. Quiero que analicemos que en esa barca iban los demás 11 discípulos, los demás 11 apóstoles, pero el único que se aventó a caminar fue mi amado y atrevido Pedro. No fue lo único que le pasó con Jesús. Pasaron muchas cosas en la vida de Pedro. Después de caminar sobre las aguas, el Señor un día comienza a comentarles y preguntarles, ¿ustedes quiénes dicen que soy yo? Es Pedro el que les dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y enseguida Jesús le dice, tú eres Pedro, y en ti edificaré mi iglesia. Qué momento tan espectacular y hermoso. Qué momento tan divino para un hombre sentir tanta responsabilidad y tanto amor. Ahí se vuelven a encontrar los ojos de Pedro y de Jesús. Esos ojos enamorados. Hay un encargo sobre ti. Hay algo hermoso sobre ti. No obstante, pasa un ratito y el Señor les dice, el Hijo del Hombre tiene que padecer. El Hijo del Hombre tiene que sufrir en la cruz. Enseguida Pedro dice, yo no permitiré que pase eso. No es posible que pase eso. Enseguida Jesús le dice, aléjate de mí, Satanás. Las cosas que me dicen son de la carne. Otra cosa que quiero que aprendas de Pedro. Lo bueno y lo malo. Todo lo que venga de Dios hay que aceptarlo con amor. Lo bueno y lo malo. El papado y que te digan Satanás. Muchas veces en tu parroquia, en tu comunidad, alguien te dice algo que no te gusta y quieres salir corriendo. Aprendamos de Pedro, que se entregó al martirio no solamente crucificado boca abajo, como hablaremos más adelante, sino también en la vida cotidiana. Luego de ahí salen y los invitan a Juan, a Santiago y a mi amado Pedro. Los invita a orar al monte Tabor. Allí Jesús, cuando ora, resplandece en sus rostros y sus vestiduras. Y yo me imagino ese Pedro enamorado de su Jesús, de su amado Maestro. Se arrodilla y dice, qué bien se está aquí. Qué bien se está aquí. Quiero hacer una tienda para ti, para Moisés y para Elías. Después se olvida de todo el mundo y se encuentra con Jesús transfigurado. Ese que bien se está aquí, ese momento de amor que tú y yo hemos vivido alguna vez frente al Sagrario. Cuando adoramos a Jesús, aprende que todo misionero tiene que saber adorar a Jesús. Tiene que saber encontrar en la Eucaristía a Jesús transfigurado. En ese momento, Pedro se olvidó que estaba Juan y que estaba Santiago al lado de él y pensaba solamente en hacer 3 tiendas para Jesús, para Elías y para Moisés. Olvidarse de todo cuando estás con Jesús. Salen de allí y van a la última cena, preparan la cena pascual. Jesús dice que uno de los que está con ellos lo va a traicionar. Su corazón comienza a pensar, ¿quién será? Jesús le dice algo a Juan en el oído y él se fatiga y piensa, ¿quién será? Salen de allí y les dice a los mismos, a sus amados 3, a Santiago, a Pedro y a Juan, vamos a orar, y se los lleva al monte Getsemaní. Los lleva ahí al huerto de los olivos y les dice, manteneos alerta porque aunque la carne es débil, el espíritu está dispuesto.
Ese momento allí es importante porque en ese momento, después de orar, aprenden a Jesús, lo toman prisionero. Y en ese momento Pedro es el único que coge una espada y le corta la oreja a Malco. Qué hermoso ese momento, porque Jesús le dice, guarda tu espada. A pesar de la fogosidad del momento, de la rabia, de la ira y del temor que tenía, Pedro supo obedecer. Tú y yo tenemos que obedecer a Jesús. Esa es otra virtud y cualidad que tenemos que tener como buen discípulo de Dios. Luego de eso viene el momento más duro, más difícil, el momento más doloroso, el momento donde se llevan al maestro a presentárselo a Caifás. En ese momento, Jesús ya le había dicho que le iba a negar 3 veces antes que cantara el gallo. Y él dijo, moriría antes de negar. Mucha gente dirá que Pedro es cobarde, pero acuérdense que ese mismo Pedro fue el que le arrancó la oreja a Malco. Aquel mismo Pedro fue el que acompañó, a pesar de que era perseguido como Jesús, a la tumba. Quizás escondido, quizás tapando su rostro. Sí, atemorizado, pero no cobarde. Cuando negó a Jesús por 3ª vez y oyó el canto del gallo, salió corriendo, con llanto en sus ojos, con dolor en su alma. Y en esa huida se encuentra de nuevo con los ojos de su amor, con los ojos de su amado, con los ojos de Jesús. Quiero que te reconozcas ahí. ¿Cuántas veces le has fallado? ¿Cuántas veces lo has negado? ¿Y cuántas veces necesitas encontrarte con los ojos de Jesús? ¿Cuántas veces necesitas sentir en tu dolor, en tu corazón, ese dolor que ofrece el pecado? Así que en este momento Pedro nos sigue enseñando que sí, podemos fallar de nuevo, pero podemos encontrar que en el pecado nos da tanto dolor que tenemos que buscar a Jesús. Luego de eso, viene la muerte de Jesús, la resurrección. Cuenta el relato que sale Juan corriendo delante de él, que llega primero al sepulcro, pero Juan reconoce en Pedro la autoridad y espera en la puerta del sepulcro hasta que llegue Pedro. Allí, cuando llega Pedro, se da cuenta de su misión. Luego Jesús se le presenta de nuevo. Y viene para mí la operación a corazón abierto más antigua de la humanidad. ¿Por qué es una operación corazón abierto? Porque ese mismo Jesús que fue negado 3 veces, le dice a su discípulo, a su piedra, le dice, ¿me quieres? Sí te quiero, Señor. ¿Me quieres? Sí te quiero, Señor. ¿Me quieres verdaderamente? Tú sabes todo, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas. En esa mirada sanadora de Jesús está la sanación de nuestra alma. Allí como Pedro, después de haberlo negado 3 veces, Jesús le pregunta 3 veces si lo ama. ¿Tú amas a Jesús? Se encuentra con un paralítico y le dice, no tengo oro ni plata. Lo único que te puedo dar es a Jesús. En ese momento el paralítico se ha parado y ha acabado con muchos años de estar paralítico en el suelo sin poder caminar. Otra opción que tenemos como misioneros. Tenemos que dar a Jesús en todo momento, no importa lo que tengas. Dar a Jesús es la mayor caridad que hay. Él dio a Jesús y sanó al paralítico. Luego cuenta la historia que resucitó a una niña llamada Tabita. La resucitó por medio del Espíritu Santo y el poder que Dios había encomendado en él. Ahora quiero hablarle de la última parte. Ya cuando Pablo parte a Roma y allí Pedro lo sigue. Había que conquistar a Roma para Jesús. Había que evangelizar. Por eso va hasta Roma. Allí es encarcelado. En medio de un sueño es liberado. Luego, en una de esas aprehensiones, lo condenan a la crucifixión. Me encuentro en ese momento donde tantas miradas se cruzaron entre Jesús y el amado. Donde tantas miradas de amor transmitidas del apóstol al maestro y del maestro al apóstol. Era el momento de entregar la vida por Jesús. Era el momento de encontrarse con aquel cáliz
que el mismo Señor le había prometido. Bebería del mismo cáliz, pero no de la misma manera. Cuando iba a ser crucificado, Pedro dijo, no voy a ser crucificado como Él, porque Él fue mucho más de lo que yo soy. Por eso, voy a ser crucificado boca abajo. En ese momento, Pedro hace lo que todo apóstol debe hacer, a lo que estás llamado tú y a lo que estoy llamado yo. A morir por Jesús, a entregar la vida por Jesús, a entregar tu todo por Jesús. Es tan hermosa esa historia que hoy en día encontramos en el Vaticano, el mayor templo de nuestra fe católica. Es la Basílica de San Pedro. Ahí están sus restos. Hay una historia muy hermosa reciente de nuestros días, donde nos encontramos un papa, el Papa Pío X. Manda a hacer unas excavaciones, y en esas excavaciones se encuentran muchos huesos. En 1939 comienzan las excavaciones y hasta 1949 la arqueóloga Margareta Guarducci encuentra unos huesos con unas situaciones muy especiales. Había un mausoleo y dentro del mausoleo había una placa de mármol que tenía las inscripciones de la letra PE, de un apóstol llamado Pedro. Las sellas de una llave, las llaves que le había entregado el Señor del cielo. Ya habían unos huesos a los que les faltaban los pies. Sucede que en las averiguaciones se dieron cuenta que a todo el que era crucificado boca abajo, no lo sacaban de la cruz, le cortaban los pies. Por eso los restos de San Pedro dicen muchos que no tienen los pies. Dice que los estudios que le hicieron datan de un hombre de más o menos 60, 70 años, que podría ser la edad que tendría Pedro, que data del siglo I, del siglo de nuestro Señor Jesucristo, cuando murió Pedro. Las inscripciones en la tumba, los huesos que encontraron, nos dicen que esos restos que están ahí, el Papa Pablo VI, en 1968 declara que son los restos de nuestro santo. Hay otra cosa singular. Hay algo concéntrico entre el altar que tenemos en la Basílica de San Pedro hasta la tumba de San Pedro. Hay una línea directa en forma vertical. La invitación es que contemplemos en Pedro el discípulo que tenemos que ser, ese héroe de la fe, ese valiente de corazón que estuvo dispuesto a dar todo por Jesús. Yo, que queremos morir en Él, para Él y por Él. Y después de Dios, y después de Dios, nadie como María. ¡Guau! ¡Qué maravilla! ¡Qué santazo San Pedro! Lo adoro, lo quiero. Negó a Jesús, no importa. Cualquiera lo hemos negado, pero hay que seguir evangelizando, seguir predicando. Y si nos toca morir por Cristo, morimos por Cristo. Amén. Entonces, vamos a pedir la intercesión a San Pedro, que esté siempre apoyándonos. Porque mire que murió con la cruz al revés, porque no era digno de morir como Cristo. Así que vamos a seguir orándole a estos grandes santos mártires que hemos visto. Vamos a seguir motivando porque tenemos que evangelizar a muchas almas y enamorarnos de la vida de santidad. No importa si es martirio, pero enamorarnos. Y después de Dios, nadie como María.